Buenas noches, licenciado. Voy a dar a conocer Introducción a la Economía, que sería el tema 1 en el cual hemos avanzado estas clases. Introducción a la Economía es una ciencia que estudia las formas y métodos en el cual el ser humano y en sí nuestra sociedad va administrando el dinero. Por ejemplo, en la sociedad hay 3 preguntas, que sería ¿qué producir? ¿Para quién producir? Y cómo producir. De esas 3 preguntas se van consiguiendo los siguientes escenarios, los siguientes subtítulos que vamos a dar a conocer. ¿Qué producir? Por ejemplo, un ejemplo claro, digamos, arroz. O sea, ¿qué producir? Arroz, ¿qué es? Es un alimento que se va a exportar. ¿Para qué producir? Para la sociedad, para su alimentación. ¿Y cómo producir? Se va a hacer a través de cosechas y etcétera, etcétera. Es un concepto que se va basando con fines de ganancias, por así decirlo, porque tiene un proceso. ¿Cómo producir? Tiene su proceso. ¿Para quién producir? Sería como una venta. ¿Y qué producir? Sería la idea, el inicio del producto, o dependiendo también otros factores. Las escasez necesidades. En esto también vamos a ver diferentes casos, que cómo van a ser las escaseces de algunos recursos, como serían los bienes. Un bien tiene dos versiones, que serían un bien libre y un bien económico. ¿Qué es un bien libre? Es un bien que más o menos no se va a acabar, por así decirlo, que no tiene limitaciones. Y un bien económico es algo que sustenta a las demás personas para satisfacer sus necesidades. Los servicios económicos, las actividades que realiza el ser humano, como también hay bienes, hay los bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres serían hacer servicios económicos, etc. Los bienes económicos son actividades que realizan para satisfacer los bienes. En esto entran los diferentes factores, que serían los factores de producción. En estos se hallan la tierra, el trabajo, capital y capacidad empresarial, que serían 4 subtítulos. La tierra es un elemento en el cual vamos a poder desarrollar el producto. El trabajo es la cantidad el esfuerzo que se va a realizar para realizar el objetivo. Capital es la base en la cual vas a emprender, digamos, más o menos el negocio, por así decirlo, como un ejemplo. Y capacidad empresarial es el límite en el cual
tienes tus trabajadores y algunas decisiones para aportar. La elección y costo de oportunidades. Esto que nos da a entender es una elección en la cual elegir una opción o renunciar al resto de... el costo de oportunidades es el costo y cantidad de los demás. De lado, los factores de producción vendrían a entrar agentes económicos. Agentes económicos. Está la economía doméstica, que sería lo que pasa mayormente en los hogares y demás cosas. En las empresas, dicho dado caso, va a ser el entorno en el cual hacen el intercambio y flujo circular de la economía. Aquí podemos observar agentes económicos. Agentes económicos se podría decir que está en empresas, sus puntos. Es como si nos estuviera orientando la economía, en qué puntos y en qué manera va circulando la economía. El dinero, las ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera, los factores en los cuales implican diferentes factores de producción como tierra, trabajo, capital empresarial, agentes económicos. Aquí, consiguiendo a todo esto lo que hemos visto, va a seguir los sistemas económicos. Serían el sistema económico de mercado libre, y sistema mixto. ¿Qué nos dice el sistema del mercado libre? Que en este sistema puede ser libre. ¿Qué nos dice el sistema del mercado libre? Básicamente que no tiene tantas restricciones como por ejemplo sería un sistema centralizado en el cual tienen sus normas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema mixto básicamente es que puede tener libres decisiones y a la vez tiene algunas cosas consensuadas que no se pueden romper. Esos son los tres sistemas. ¿Qué más? Hay dos tipos de economía: economía positiva y economía normativa. Son estas dos. La positiva, ¿qué nos puede explicar? Que en la economía positiva busca hacer una descripción de los fenómenos económicos. En ella se evalúan las fuerzas que afectan a la economía e intenta predecir las consecuencias de su actividad. La economía normativa define algunos criterios en los cuales las decisiones son económicas. Y aquí se terminaría el tema que sería el tema 1. Aquí concluiría el tema 1. Consiguiendo, vamos a pasar al tema 2, que sería el consumidor. Pasaremos al tema 2, que sería el consumidor. El consumidor es la etapa última de un proceso productivo. De este modo se convierte en un elemento clave dentro de la cadena de producción, en la cual el cliente
por ende es el actor en el cual desarrolla el gusto o la elección que él tiene según sus bases económicas. Aquí, en resumen, resumiendo el tema, es que el consumidor tiene sus limitantes, que no, según a lo que gana, él puede tener acceso a comprar distintas cosas o acceder a diferentes bienes, servicios, etcétera, etcétera. Y para que esto aumente, tendría que aumentar su capacidad en bienes, o ya sea sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. El consumidor tiene también otra base importante, que es la de elegir. El vendedor, que digamos sería este, no puede obligar al consumidor, digamos, a escoger entre su producto o la de su competencia, que sería, digamos, este sería, digamos, la competencia. Este es el vendedor y este es la competencia. No puede obligar a un consumidor, podría atraerlo, más no, también hay diferentes métodos en el cual usan para atraer más clientes. El consumidor tiene un límite de bienes, es según su sueldo y lo que va ganando mensualmente. Algunos pueden tener más, otros pueden tener menos, en ahí va ya también la economía basada en diferentes aspectos de clases sociales, por así decirlo. Sí, en general suele definirse a los consumidores como individuos que actúan racionalmente, que buscan maximizar su utilidad en las compras que realizan, es decir, buscar la mejor satisfacción, mejor placer, la mejor opción en cuanto a productos, etcétera, en lo cual también afecta de las demás empresas la publicidad, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las características de un consumidor: es una persona u organización que consume bienes o servicios. Ofrece sus recursos, generalmente dinero, a cambio de dichos bienes o servicios. Con su consumo, esta persona satisface sus necesidades. Se encuentra en la última etapa del proceso de producción. Por ejemplo, que ya hemos dado a conocer estas tres preguntas acá, que era de qué producir, cómo producir y para qué producir, en lo cual se estaría basándose en el consumidor. La etapa final se encuentra en la última etapa. Es un elemento clave dentro de la cadena de producción, porque si no hubiera el consumidor, no habría la pregunta de qué producir, para qué producir y cómo producir. No habría ya esto que va dándose giros en la economía, que es de que tiene un inicio de un proceso y termina. Con esto del consumidor podemos ver ya otros ámbitos, como por ejemplo sería de que las empresas toman diferentes medidas para atraer su atención o tal vez su gusto, porque no es lo mismo que una persona que va a tener preferencia a una empresa, digamos, como Coca-Cola, a que, digamos, no le gusta Pepsi. ¿Por qué? Porque, digamos, alguna tal vez puede ofrecer más calidad y otra más cantidad. Es un claro ejemplo. Por ejemplo, el de la Pepsi, ejemplo, su refresco cuesta 10 bolivianos, pero de la Coca-Cola cuesta 13. ¿Qué pasa? Que es más preferencia de la Coca-Cola para la mayoría de las personas porque tiene un sabor único y tal vez es de más calidad, mientras que otras personas también prefieren Pepsi porque es más cantidad y tal vez no tanta calidad como podrían decirlo mayormente la mayoría de las personas. Van tomando diferentes riendas y esto va dependiendo en lo que va del tiempo. Por ejemplo, a veces pueden hacer otros tipos de publicidades y otras veces ya no. Y eso tal vez sería por otra tendencia de modas que va afectando
a medida que va avanzando el tiempo, básicamente. Eso sería la defensa, licenciado de economía. Eso sería la defensa, licenciado de... eso sería la defensa, licenciado de el tema 1, que es introducción a economía, y tema 2, el consumidor. Lo he hecho lo más resumido y lo más explicado posible, licenciado. Gracias.